Jesús, aleluya. Gracias, hermana, por sentarse. Aleluya. Ningún hombre se atrevía a ser alcalde, pero la hermana se atrevió. Gloria a Dios. Dos periodos estuvo, ¿verdad? No solamente uno. Suficiente. Gloria al Señor. Qué bueno esta tarde, bendición. Bendecimos a los hermanos, al pastor Elías, a la iglesia local. Y esta noche, esta tarde es un gozo el poder despedirnos de ustedes y darle gracias a Dios por este tan corto y breve tiempo. Amén. Adoramos a Jesús. Suficiente para saber que son buena gente. Aleluya. Me siento muy privilegiado de poder venir hasta acá. Aleluya. Hay cosas extraordinarias que el Señor hace. Y una de las razones por las cuales yo estoy tan comprometido con el Señor en servirle a Él Aleluya. hasta el último día de mi vida, porque si usted ve en la Biblia la mayoría de milagros que ocurrieron, que Jesús hizo, los apóstoles, fueron milagros con intercesión, o sea que alguien pedía o alguien intercedía. Nunca, no veo yo milagros que surjan espontáneamente, o sea, que el cielo intervenga directamente y que toque a alguien para que vaya a hacer una misión. Y esa es una de las cosas que Dios hizo conmigo. Por eso es que para mí, hermanos, servir al Señor y haber hecho su voluntad durante estos 44 años Aleluya. ha sido espectacular y maravilloso. Vive Cristo. Porque yo estaba en un manicomio y abandonado. No había nadie que pensara en mí, que orara por mí, que clamara a Dios por mí. Pero yo puedo imaginarme, hermanos amados, ese 10 de octubre de 1977 a las 4 de la tarde. Gloria al Señor. Aleluya. Yo puedo vislumbrar con mis propios ojos y meterme en esa presencia, en el cielo, a Cristo sentado a la diestra del Padre, Alabanza al Rey. Aleluya. intercediendo por nosotros los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Sí. Alabado Cristo. Y cuando Cristo, porque quiero que sepas que el ojo del Señor te ve a ti, a donde quiera que estés, Amén. en el rincón más profundo que tú estés. Aunque nadie te mire y aunque nadie te tome en cuenta, Él te mira. Y Él te mira tal cual eres. Él conoce tu necesidad, conoce tu dolor, conoce tu angustia. Maravilloso es el Señor. No eres indiferente para Él en tu necesidad, en el problema que tú atravieses en la vida. Alabanza. Él está pendiente de ti Amén. y Él te mira. Sí. Y te mira con ojos de amor, de ternura. Mismo dice, con amor eterno te he amado. Amén. No hubiera habido predicador, ni pastor, ni nadie en este mundo que se hubiera atrevido a ir por su propia cuenta a orar por alguien como estaba yo. Era un caso perdido, Poderoso Jesús. como un cumplimiento de la palabra del Señor, porque yo espero, hermanos, que antes que mis ojos se cierren, vendrá un avivamiento tan poderoso. Amén. Amén. Aleluya. Porque Aleluya. la gente ha tenido en poco y tiene en poco los acontecimientos del mundo. Sí. Hemos tenido una pandemia cruel donde miles y millones de personas. Yo estuve hace 4 meses en Italia y el 45% de los ancianos murieron.
Oigan ustedes, por Dios santo. En Honduras, el vecino se moría el de enfrente, se moría el de atrás. Y lo que yo no logro entender es cómo es posible, porque esto ha sido un golpe para la iglesia. O sea, la gente, en vez de acercarse al Señor, más bien se fueron. Muchos abandonaron la iglesia. Las iglesias se han vuelto a llenar a veces de gente nueva. ¿Cómo es posible? Y lo más triste de todo, hermanos, es que lo que viene es peor. Aleluya. Y yo no quiero ponerlos a temblar. No creo que ustedes sean tan fáciles de temblar. Ustedes son duros de matar, no fáciles de tiemblar. Pero sí quiero que enfrenten la vida y que sean realistas y que pongan los pies sobre la tierra. Porque Jesús está a las puertas. Cuando el hermano J. Ávila usaba su eslogan favorito, ¿se acuerdan cuál era? ¡Cristo viene! La gente se reía de él y decía, bueno, y no viene, y se fue el J. y no vino. Gracias al Señor que no ha venido, porque si hubiera venido, ni mi suegra se va al cielo. Pero su amor y su misericordia ha detenido su mano, porque al final, aunque usted sea frío, indiferente y aunque le valga, porque a mucha gente le vale chancleta el Señor, algunos vienen a la iglesia cuando le dan la gana. O sea, no hay una intimidad, una relación profunda con el Señor. Amén. No estoy hablando de una relación fanática, sino es que hayan frutos dignos de arrepentimiento. A su nombre, vive o morir. O sea, entonces, hermanos, si ustedes creen que el virus se terminó y que esto ya paró, se equivocaron. Vienen cosas peores. Amén. Peores. Se cerró parte de Europa hoy, a partir de este día. No sé si ustedes leen la noticia. Infórmense. Tal vez así nos da tembleque y nos ponemos las pilas. Escuche noticias. Vea por dónde viene el enemigo. Para que usted se dé cuenta que el Señor viene pronto. Amén. Yo realmente, yo espero que, porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pero sí la iglesia necesita ser sacudida. Amén. Amén. A su nombre. Porque cuando usted agarra un palo de limón ¿se acuerda cuando estaba en el pueblo? Que sacudía el limón porque le daba pena, le daba miedo de espinarse y entonces lo sacudía de abajo para que cayeran los limones maduros. Yo espero que usted no esté maduro porque se va a caer. ¡A su nombre! ¡Vive! Porque tenemos que mantenernos en el árbol. ¡Vive! ¡Amén! Esa es la característica de los hijos de Dios. Yo espero con todo mi corazón que ustedes y yo, antes de que el Señor venga, vamos a ver milagros realizados por el poder del Señor a través de usted y de mí. Amén. A su nombre. Donde vamos a ver los muertos, porque como el Señor quiere llevarse a la incondicional. Entonces, cuando yo puedo ver como médico, estudioso de la ciencia y de las condiciones en que nos encontramos, comenzando por este virus que fue un arma del propio demonio del infierno, pero aún así la iglesia está dormida. Se durmió. Aleluya. Dormida. ¡Que vive! Poderoso el que reina. ¡En Jesús! Muchos dicen, me libré de este virus, me libré del otro. I'm sorry for you. Está difícil. Dios no puede ser burlado. Alabado sea Dios. Dice que la tercera es la vencida. No, ni la cuarta ni la segunda. En la primera te puedes tornar. ¿Cómo estamos con el Señor? Aleluya. ¿Cómo está nuestro compromiso con Él? Amén. ¿Qué estamos haciendo por el Señor? Aleluya. Si el Señor viniera ahorita y te preguntara,
María, ¿qué has hecho por mí? ¿Por qué creen ustedes que Jesús le preguntó a un apóstol y le dijo, ¿me amas, Pedro? ¿Se acuerdan? Insistentemente. Ahora pregúntese usted en su corazón, en lo profundo de su ser, siendo transparente, ¿amamos al Señor? ¿Estamos dispuestos? ¿Qué hemos hecho por Él? ¿Qué hacemos por Él? ¿O es que usted cree que cuando venga el Señor solo es que va a ser un machangay y usted solo se va a subir en el tren y que va a pagar una cola? No funciona así. Avanza al que vive. No, jamás. Sería muy facilísimo y seríamos rocotudos, pero no va a ser así. Y entonces, hermanos, vienen tiempos difíciles y tenemos que estar preparados. Aleluya. Porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sí, amén. Por una iglesia gloriosa. ¡Vive Cristo! Amén. Amén. Santo. Por una iglesia que produce frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Escuchaba una vez un hombre que yo me siento en casa y estoy predicando como que estuviera en casa. Y ese hombre decía, porque Aleluya. era un hombre frío, iba a la iglesia, muy fiel. Y alguien le preguntó que por qué era tan frío, que por qué iba a la iglesia. Y él dijo, yo vengo a la iglesia porque para mí ha sido un gran negocio ser evangélico. ¿Cómo así? El hombre era marihuano, bebedor, chupador, fumador. Y dice que todo lo que ganaba lo invertía en vicios. Pero dice que un día vino a la iglesia y sintió, reaccionó y dijo, me da pena hacer lo que estoy haciendo, y dejó de fumar y de beber y comenzó y dijo, ahora yo vengo a la iglesia porque ahora tengo dinero. Ya no bebo, lo guardo. Ya no fumo, lo ahorro. Entonces, yo creo que venir a la iglesia, por eso no vale la pena. Yo debo de venir a la iglesia porque yo sé que mi corazón ama al Señor entrañablemente, a su nombre, porque Él habita en su casa, a su nombre, porque anhelo con todo mi corazón, como dijo el salmista, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová para contemplar todos los días, a su nombre. Les decía anoche que muchas veces cantamos mentiras. Hay gente que canta, yo lo alabo el lunes, yo lo alabo el martes, yo lo alabo el miércoles. Híjole, caray, y no viene ni el domingo a la iglesia. Es un canto mentiroso. Y los mentirosos no van al cielo. Diga amén. Diga pío, saque la lengua, haga mueca, pero haga algo, ya lámelo. ¡A su nombre! ¿Vive o no vive? ¡Aleluya! Y si no lo alaban, no me voy. Y si no me vuelven a invitar, se la pierden. De mejores lugares me han corrido, dijo la India María. Pero yo sé que mi Redentor vive. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Porque la gente nuestra está acostumbrada a que le prediquen un evangelio de amor. Como que si fuéramos Walter Mercado. Y ese no es el evangelio. El evangelio es que yo debo de decirle a la gente que si no se acerca al Señor, no va a entrar al cielo. ¡A su nombre! ¿Vive o no vive? Si yo no quiero a usted, y le voy a decir esto como un médico, como ustedes me tienen terror y se quedaron atrás, pues lo siento, me voy a encramar en ustedes aquí ahora que estoy enfrente. Así que alábenlo si puede. ¡A su nombre! ¡Vive o no vive! ¡Aleluya! ¡Amén! Óigame. A la gente le gusta ir a donde el médico comercial. Si usted lleva con un divieso en el brazo, el médico le queda viendo el divieso, se lo soba, y le da una cremita y le dice, ven en 8 días a ver cómo te funciona la crema. Allá viene el dundo a los 8 días con el dinero adelante de la consulta. Le vuelven a pasar la lengua por el divieso y así lo van esculcando y lo van sangrando. Yo soy cirujano. Ni anestesia uso. Aleluya. Yo vengo y le agarro el divieso, le paso la cuchilla, rácate, sácate.
con la pudrición. Amén. Porque el evangelio es para eso. A la gente le gusta que la burlen. Les encanta que les prediquen un evangelio donde le digan: arrurru niñito, carita de ayote, si no te dormís, te come el coyote. Pero ¿cómo vamos a quedar delante del Señor cuando Él venga y me diga: Jaime, te mandé a predicar mi palabra y por andar de sacón mi gente se perdió? ¡Amén! ¿Qué mejor una verdad que te salve, que te haga abrir los ojos, o vivir en la mentira? Ese no es el verdadero evangelio. Ese no es el verdadero evangelio. Y cuando les decía que yo puedo imaginarme ese 10 de octubre, encerrado en ese manicomio, y allá en el cielo, my father y my brother Jesus Christ. Aleluya. Amén. Hablo mejor inglés que ustedes, de verdad, cara. Aleluya. Y ahí veo a Jesus sentado a la diestra. Aleluya. Y Jesús le dice, Jesús mira hacia Guatemala, a la zona 1, al hospital para locos mentales. Porque Jesús te ve. Amén. Aunque nadie creas que te ve el Señor. Amén. Y queda viendo Jesús y se dirige su mirada a ese manicomio donde habían 60 locos, casi igual que aquí. Aleluya. Y cuando Cristo me ve y ve aquel desecho humano, porque eso era yo, un desecho humano. Yo no era... Si yo pensara como médico, como profesional, yo no era un ser humano. O sea, imagínense, un cáncer, destrozado un cerebro, ciego, sordo, mudo, endemoniado. Y cuando Cristo me ve, queda viendo al Padre y le dice: Padre, mira al loco de la reja número 8. Porque hasta el Señor, cuando Chema fue al manicomio, el Señor le dijo: mira al loco de la reja número 8. O sea que hasta Cristo le dijo loco. O sea que sí estaba loco, de verdad. A su nombre. Y el Padre, y Jesús le dice: Padre, mira a ese loco. No al pastor Elías, a mí. Aunque para que esté aquí tiene que estar loco también, porque por gusto no está acá. A su nombre. Le dice: mira a ese loco de la reja número 8. Y cuando, my God, okay, it's mine. Yo no sé si es tuya, pero es mine. Y Jesús le dice: Padre, permíteme ir y sanarlo. Aleluya. Y el Padre le dice: Hijo, todo lo que tú me pidas, yo te lo doy. Amén. Por eso el Señor dice: clama a mí y yo te voy a responder. Amén. ¡Ay, ay, ay! ¿Vive o no vive? ¡Aleluya! Y entonces, hermanos, Jesús le dice: pero Padre, hay que hacerlo new, porque está hecho leñú. Porque yo creo que en el cielo se va a hablar español. Sí, hermano, yo me parezco a Pedro. Yo soy como Pedro, machetero, tira piedras, aleluya, rudo, aleluya. De nada sirven los títulos que tengo. Aleluya. Y Jesús me dice: Padre, no tiene ojos. Yo no sé quién lo fabricó a usted, pero el que me fabricó a mí tiene repuestos genuinos, originales. Amén. A su nombre. A su nombre. New, ¿me entendió? Aleluya, amén. Y el Padre le dice: mira, hijo, en el archivo number 1 hay ojos new. Oh my God. No eran chinú, ¿me entendió? Ni taiwanú, eran hechos en el cielo. ¡A su nombre! ¿Vive o no vive? Y viene y le dice: saca de ahí del archivo number 1. Tú, ¡ay, ay, 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 ay!
Y Gisa viene y saca dos new. Y ¡clac! Me los clava. ¡Ah, caray! Y puedo verlos a ustedes, aunque me asustan, pero me asustan. ¡A su nombre! ¡Vive o no vive! Óigame, 2 ojos nuevos. En el cielo hay repuestos. Originales. ¡Amén! No es el propósito de Dios que tú vivas enfermo o bien sufriendo, para nada. Él es el médico por excelencia. Amén. Y lo que no repara lo hace nuevo. Amén. Y ahora le dije, quizás, Padre, pero los oídos están desbloqueados. No oye. En el number 1 archivo hay Oídos. mejor me quedo en español. Oídotes nuevos. Y viene Jesus y abre el number 2 y saca 2 new, ¿me entendió? Para oír hasta lo que no me importó a ti. Pero viene Cristo y dice, Padre, no habla. Ah, caray, aleluya. En el number 3 hay tons new, ¿me entendió? Y aquí estoy. Pero mire, el pastor Chema jamás en su mente hubiera pasado la posibilidad de ir a ese lugar. El cielo intervino directamente. Gloria a Dios. Jamás el pastor Chema quería entrar a orar por aquel loco. Tenía terror. Pero Jesús le dijo, el que va contigo es más poderoso que el que está en ese loco. ¿Cómo no voy yo a amar al Señor? Yo quiero decirles algo. Si estando en mi familia, cuerdo y sano, yo hubiera escuchado el Evangelio sin haber pasado por lo que yo pasé, pero si me hubiera hablado del Evangelio, del sacrificio de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, con 15 años de edad, siendo rey, dejó su trono de gloria, me amó con muerte y muerte de cruz, siendo inocente murió como criminal, sufrió cruelmente por amor a ti y a mí. Cuando usted escucha esto, que no es una novela, que no es una revista, y usted en sus 5 sentidos analiza el amor del Señor, yo creo que yo hubiera recibido al Señor. Pero desgraciadamente vivía una burbuja religiosa, católico, apostólico y romano, aunque de Roma ni la lengua, porque mi madre era tan católica más que el hueso colorado. Iba a Roma cada año a besarle la mano al Papa, aunque no se bañara. Pero jamás, por eso, mucho más cuando veo la obra maravillosa que Él hizo en mi vida. O sea, yo me hubiera muerto, estuviera en el infierno, bueno, hará juicio. Pero el amor de Dios es tan maravilloso que sin que yo clamara a Él y sin que nadie pidiera por mí, su amor es incalculable y maravilloso. Por eso esa es la razón por la cual mi vida tuvo un cambio de 380 grados. Al ver, porque yo me acuerdo que cuando el hermano Chema ora por mí, a los 5 días el hospital me da de alta y dicen que no pueden retenerme en el hospital porque no tengo absolutamente nada. Simplemente estaba débil, todavía sin cabello, y el proceso que había pasado, ustedes pueden vislumbrarlo, pero quiero contarles esto.
Yo me fui para mi apartamento y cuando eran las 6 de la tarde, yo me sentía sano completamente. La droga instantáneamente como que nunca la había probado. Mi cuerpo no la demandaba. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Sabe usted que, y esto puede preguntárselo a cualquier médico y a cualquier especialista o científico, cuando una persona ha sido drogadicta, más que en el caso como el mío, esa persona queda su sangre contaminada de por vida. Por eso es que el alcohólico y el drogadicto jamás pueden librarse 100% humanamente. Solo que Dios intervenga en ellos. El alcohólico va a los alcohólicos anónimos, pero solo huele una cerveza y cae. El drogadicto va a los centros de rehabilitación, pero solo sale afuera y huele a marihuana y la desea de regreso y la vuelve a tener. Pero cuando el Señor me hizo el milagro, lo hizo perfecto, porque Él es perfecto. ¡A su nombre! Cuando a mí me examinaron mi sangre, en mi sangre no había ni un residuo. ¿Cómo es posible? Si me había inyectado droga 7 años. Mi sangre tenía que haber estado contaminada en extremos. Y cuando me examinaron mi sangre, yo no tenía absolutamente residuo. Mi sangre era como que le habían hecho transfusión y que me habían quitado la vieja y me habían puesto sangre nueva. Y estando ese día a las 6 de la tarde del 15 de octubre, yo me sentía sano, pero me sentía, ¿cómo explicarles? Como alguien vacío, como alguien sin alma, como alguien sin emociones. Porque yo sentía que algo me hacía falta, pero no era la droga. Y le dije al chofer y a la gente de mi seguridad que por favor salieran conmigo a dar una vuelta. Y pasamos por el apartamento donde estaba mi novia. Yo tenía novia, había vuelto conmigo. ¡Qué hija del diablo aquella! Había vuelto conmigo porque pues ella tenía su futuro garantizado si este mundo caía. Y entonces, hermanos, nos montamos en el carro, íbamos en un deportivo Mercedes-Benz, y los 3 carros de seguridad que nos custodiaban, los pobres pagaban, no hay problema. Y cuando íbamos pasando por un parque de Guatemala que se llama La Aurora, en la zona 8, si aquí hay guatemaltecos saben de lo que les estoy hablando, cerca de la escuela politécnica, llegamos a un semáforo por donde está la clínica La Aurora del Seguro Social. Y cuando nos detuvimos para esperar la luz que nos correspondía, yo empecé a escuchar una alabanza que decía: puedo oír la voz de Cristo. Y comencé a sudar y a temblar. Gloria a Jesús. Abrí el vidrio para escuchar de dónde venía aquella voz. La pude captar mejor y comencé a temblar. Y de un momento a otro abrí la puerta del carro y salí corriendo para ver de dónde venía aquella voz. Mi novia dijo: ay, Dios mío, porque oí todavía cuando dijo: este desgraciado se volvió loco otra vez. Y salí corriendo como alma que lleva a saber quién. Y empecé a ver de dónde venía el sonido, a buscarlo. Y cuando llego a la esquina, veo una puerta de vidrio abierta, entreabierta y cerrada. Y había un anciano que se llama Goyito, que era el ujier de la iglesia. Y cuando llego, abro la puerta de un remplón y tiro al pobre viejito contra la pared.
Y me fui al altar y enfrente había un pastor de nombre José María Muñoz, el pastor Chema, el que había orado por mí 5 días atrás en el manicomio. Él estaba cantando esa alabanza y yo salí corriendo desde allá hasta llegar acá al frente de él y le dije: Señor, yo quiero sentir lo que usted siente, yo quiero tener lo que usted tiene. ¡A su nombre! ¡Vive o no vive! Y aquel hombre, al verme, se acordó quién era yo. Y se bajó del altar y vino y me abrazó y me dijo: yo sé, hijo mío, lo que te hace falta. Y le dijo a la iglesia: por favor, pónganse de pie. Y comenzó a decirme que repitiera la oración de confesión. Ahí fue donde le dije a Jesus, hasta en English, ¿me entiendes? Te entrego my heart, te entrego my life, te entrego my men, todavía media mensa y medio pelón. Y cuando aquel hombre terminó de hacerme la oración de confesión, puso su mano sobre mi frente y comenzó a orar por mí. Y cuando terminó de orar por mí, yo me sentí que estaba vivo. Amén. Sentí la gloria de Dios en mi vida. Sentí que estaba yendo, que lo que andaba buscando y lo que me hacía falta lo había recuperado. Amén. Porque el tener a Cristo es tener vida. A su nombre. Y si usted no disfruta de ello, es porque todavía no nos ha amanecido. Cristo vive. Aleluya. Y 2 días después, En Jesús. la campaña en el estadio Mateo Flores en Guatemala. Predicador de esa campaña, el señor Luis Palau, el que estaba de moda en esos tiempos. Él era el predicador. Y yo fui al estadio, me invitaron. Y cuando el director o el superintendente de las asambleas de Dios me vio, Juan Martínez, de Jutiapa, Guatemala, se dio cuenta lo que había pasado conmigo 7 días atrás. Y le dijo al señor Palau que ahí había un médico que era el hijo del jefe de la Fuerza Armada de Honduras, que hacía 7 días estaba ciego, estaba sordo y estaba mudo, y que el pastor Chema había orado por mí y el Señor me había hecho libre. Y él le dijo a Luis Palau: señor Palau, hermano Palau, este hombre sería bueno que la gente por lo menos lo mire y que alguno de nosotros diga lo que pasó con él, porque no creo que él pueda hablar. Se equivocaron. Óigame, pues me fueron a decir: doctor, queremos presentarlo. Y pues yo, ni lento ni perezoso, Cristo vive. me dan el micrófono, disque para que dijera mi nombre nada más. ¿Sabes usted lo que es darle este chuncho a un pentecostal? En Jesús. Me lo tragué para que no me lo quitara nadie. Yo solo iba a saludar. Señores y señoras, y comienzo a hablar. Y hablar. Jesús. Y hablar. Y hablar. Yo soy hablador por naturaleza. Pero en el altar, a mí afuera no me gusta hablar mucho. Y comencé a hablar y hablar. Pastor, solo hablé 45 minutos. Nadie se atrevió a quitarme el micrófono. Ni por mi abuela. Nadie. Y el señor Palau con los ojos pelados. Y los otros pastores con los ojos más pelados. Y cuando terminé de hablar, el señor Palau tomó el micrófono y dijo: señores, agregar una palabra más a lo que Dios ha hecho y ha dicho esta noche sería un pecado. Si alguien quiere recibir a Cristo, este es el momento para que levante su mano. 3,000, 4,000 personas. Señores, 7 días en el manicomio de haber salido. ¿Cuántos años tienes tú de estar en la iglesia y no
loco como yo. Bueno, no tanto como yo. ¿Y qué hemos hecho por el Señor? Poder en Jesús, aleluya. Dormir. Si el Señor viniera ahorita y te preguntara, Pedro, ¿cuántas almas me ha ganado? Ni una, Señor. Ay, Pedro, eres una oveja machorra, no sirves para nada. Aleluya. Aleluya. Hace la campaña más grande que yo he tenido en mi vida, donde pude alcanzar la mayor cantidad de almas que alguien puede alcanzar, fue en el 95 en el estadio de Guayaquil, Ecuador. Y yo siempre en los estadios, a veces cuando oro por la gente, me dirijo a alguna persona en especial que el Espíritu me indica. Hay personas que el Señor lo lleva a que uno se identifique o que la ministra. Y al nomás bajar de las gradas, había una mujer de unos 50 años. Aquella hermana parecía como que era una ambulancia. Le dolía aquí, le dolía aquí. Bueno, aquella hermana era una botica. Y el Señor me dice, baja. Y el Señor me hace que le haga 3 preguntas. Y la primera pregunta que le hice es, ¿qué tienes, mamita? Ay, hermano, me trancó. Ya se desayunó, ¿no? Sí. Es como cuando alguien se muere y los que fueron malos hijos empiezan a llorar. ¡Ay, mamá! ¡Entérrenme con ella! ¡Me quiero ir con ella! Porque eran mala hierba. Porque si hubieran sido buenos hijos. ¿Ah? Pero como tienen conciencia los caras de barro. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Bandido, y cuando estaba en vida no la tomó en cuenta, ni la quiso, ni la honró. ¡Amén! Diga gloria a Dios. Le pregunto a la mujer, ¿cuántos años tienes de estar en el Señor? Le digo, 30 años. ¿Y qué es lo que tienes? Ay, hermano, me dan yo paso solo enferma. Me duele aquí, me duele allá. Y le dolía todo a la vieja aquella. Digo vieja porque yo también soy vieja. Y a mucha honra. No me molesta que me digan vieja. Peor sería que me dijeran cuirro. Cuando no lo soy. Y entonces, hermano, mire, parece chiste esto. Cristo vive. Y cuando le pregunto cuántos años tienes, tantos, ¿cuántos almas ha ganado para el Señor durante este tiempo? Y una. Ay, Dios mío, Dios. Me digo, y le hice 3 preguntas más. Pero lo que más me llamó la atención es cuando ella me dijo, mira, hermano, aquí vino Chiche, oró por mí y no me curé. Cuando ella dijo, vino Chiche y no me curé, dije yo, mucho menos conmigo, que esta vida te va a curar. Aleluya. Santo el que vive. Le pregunto porque el Espíritu me dice, ¿diezmas, hija? Ay, parece casi le da un paro cardíaco. Mi hermano, ¿para qué voy a diezmar? Si el Señor es el dueño del oro y la plata. Ay, dije yo, vieja tacasina. Como Dios. Lucha. Parece duro, ¿verdad? Ay, a usted diga pío, al que sea. Alábelo, aunque no quiera. Aleluya. Y viene el Espíritu Santo. Y yo me acerco al oído de ella. Y le digo, mire, hermanita, le dije, mire, hermanita, perdóneme. Pero usted, le dije, usted está lista para irse al infierno. ¿Verdad que parece feo eso? ¿Ah? Cristo vive, aleluya. Necesitas, le dije, reconciliarte con el Señor. Pedirle perdón. El poder en Jesús. Tú puedes dejar. Y los hijos de Dios tenemos que tener producción. Somos bendecidos. Amén. Tenemos para dar. Le dije, yo quiero orar por ti.
Pero la primera oración que tienes que hacer es de arrepentir. Y de perdón al Señor. Porque el tiempo que has estado en el Señor fue perdido. Porque nunca hubo frutos en ti de que eras una cristiana. Y oré por ella, pero recibió al Señor. Amén, aleluya. Y se fue las enfermedades, se le fue todo. Sí, amén. Se sanó. Amén. ¡Amén! Amén. ¡A su nombre! ¡Se sanó! ¡Gloria a Dios! ¡Se sanó! Porque muchas veces estamos viviendo no en la forma correcta como el Señor quiere que vivamos. Y hermanos, Aleluya. viene el hermano Chema, ora por mí. Ya predico la segunda noche, y tremendo, me gustó. Híjole, imagínense qué predicador salido de un manicomio, graduado en el Instituto de los Esquizofrénicos. Porque tú no necesitas ir a un instituto, ni tener títulos para que Dios te use. Amén. Si el Señor dice que la mies es mucho y los obreros pocos, el Señor tiene lugar para ti, para que trabajes para Él. Tú sales por esa puerta, vas a los moles y vas a la calle y vas a ver a miles de personas sin Dios, sin fe y sin Amén, esperanza, aleluya. que están deseando que alguien Sí. les hable, les tienda una mano. Amén. Quiero que vayamos a la Biblia. Me acaba de dar esto el Señor a mí. Aleluya. En el libro de San Marcos, ahí sentaditos, en el capítulo 12, fui a casa, me llevaron a mi casa, mi padre, cuando llegué a casa, mi padre y mi madre estaban tan furiosos porque su hijo se había convertido en un predicador de la calle, porque no era de iglesia. Estaba tan apasionado por el Señor que, hermano, yo no dormía ustedes. O sea, quería solo pasar predicando. Pasaba en las calles, en los parques. Me iba a las montañas de Guatemala. Gloria a Dios, aleluya. Me iba a las montañas de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador. Me iba a las montañas de Costa Rica, de Panamá, de Nicaragua. O sea, una pasión. O sea, yo realmente me sorprendo cómo Dios pudo usar a alguien que no tenía conocimiento de Él para hablar de su palabra. Y lo más triste es cuando mi padre y mi madre me dicen que llego a mi casa un día a las 10 de la noche al mes de haber salido del manicomio, y mi padre y mi madre me dicen: maldito, mejor te hubieras muerto de cáncer antes de ser un predicador. Porque para ellos era una traición a la religión, a la sociedad. Y mi padre me dijo: o renuncia a esa estupidez o vete de esta casa. Y no le digas a nadie, porque lo único que sentimos por ti es asco y desprecio. Y yo me acuerdo esa noche que me paré frente a mi padre. Mi padre era un hombre de un aspecto que causaba respeto. Y jamás me había atrevido a alzarle la voz, aunque no se la alcé. Simplemente le dije: padre y madre, quiero que sepan que los amo con todo mi corazón y Dios es testigo de ello. Pero también quiero que reconozcan la condición en que yo estaba, Amén, aleluya. de la cual aún ustedes sintieron desprecio y me dejaron botar. Ahora díganme ustedes, por Dios santo, ¿a quién yo debo de servir? ¿A quién debo de obedecer? Amén, aleluya. ¿A ustedes o al Señor? Amén. Cristo vive.
Pero es que el diablo se las sabe todas. Sí, Y el diablo es un miserable. sí, Y el diablo te va a doler, te va a dar por donde más te duele. sí. Porque el diablo no te trata con guantes de seda. El Señor te alcahuetea, pero ten cuidado. Tú puedes venir cuando te dé la gana y hacer lo que te dé la gana, pero ten cuidado. Porque cuando te soque la tuerca, te saca la lengua. Sí, Porque Dios no puede ser burlado. sí. Aleluya. ¡Amén! No puedes jugar de primo hermano, o sos hermano o sos nada. Sí. Aleluya. Santo. ¡Amén! Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto no es que yo quiero, que no quiero, que hoy sí, que te amo, que hoy no te amo, que mañana te amo, que hoy te quiero y que mañana te odio. No, señores, esto no funciona así. O somos o no somos. No podemos estar, señores, con dos pies, uno con el diablo y otro con Cristo, porque Cristo no comparte su gloria. Se va con todas las dos patas y sin patas al infierno. ¡A su nombre! ¡Vive o no vive! Porque Dios no puede ser burlado. ¡Amén! ¡Aleluya! Y si no lo daban, no me voy. Y que conste que voy lejos con el pastor. Y sabe, mi hermano, y mi padre me dijo: miserable perro, tú a mí no me alzas la voz. Y se ha cuadrado aquel hombre, porque mi padre era casi de tu estatura, pastor. Estaba débil, señores. Y cuando yo le dije eso, mi padre, cuando yo le dije: padre, ¿a quién yo debo servir? ¿A ustedes o a Cristo? ¿A quién debo de obedecer? Sí. Aleluya. Aleluya. Denme una explicación humana. Sí. Aleluya. Padre, mamá, estoy enamorado de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Como la potranca de 15 años cuando salta el cerco porque no la dejan irse con el novio. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Y cuando yo dije eso, mi padre se cuadró y me dijo: a mí, miserable, vos no me vas a alzar la voz. Y se levanta con su puño, como hice con la enfermera, y digo: mire que el que hierro mata, hierro muere. Y aquel hombre, con toda su fuerza y con una furia tan cruel, me manda un golpe en la mandíbula, en esta parte, tan violento, que me sustituida de un solo golpe. Y comienza a golpearme y a arrastrarme. ¿Y saben ustedes qué le decía a mi madre? A ese loco desgraciado. Mi madre. Yo sé que no era ella. Ser el enemigo, Señor. Cristo vive. Jamás puedo creer que era ella. Y cuando mi padre se cansó de golpearme, si yo a ustedes les enseñara mis piernas, quedaron cicatrizadas porque me arrastró por toda la sala de la casa. Me pateó. Y llegó un momento en que se cansó tanto de golpearme que quedó sin fuerzas. Y no me mató. Y cuando se cansó de golpearme, se paró en la puerta de la casa, la abrió y me dijo: ahora, perro, fuera de esta casa. Pero cuando esta puerta se cierre, jamás se volverá a abrir para ti. Hay poder en Jesús. Aleluya. Santo. Hay poder en Jesús. Cristo vive. Aleluya. Pero aún, a pesar de aquella circunstancia, el amor que sentía por el Señor hacía Aleluya, Santo. que aquellos golpes de mi padre se volvieran anestesia. Hay poder en Jesús. Alabado sea Aleluya. Dios. Y a esa hora de la noche, sangrado, golpeado, me tira a la puerta de la casa. ¡Fuera de esta casa! Y cuando esta puerta se cierre, jamás se volverá a abrir para ti. Y mi madre: amén, tranquila. Y yo comienzo a caminar. Quiero saber quiénes conocen Tegucigalpa. Hay poder en ¿Conocen la colonia Miraflores? ¿Se acuerdan que antes de bajar a la Miraflores, a la mano izquierda hay una iglesia bautista? Puerta de vidrio. Ok. Yo comencé a caminar desde mi casa. Yo vivía allá cerca de Toncontín, donde está la zona militar.
Aleluya. A la par de la casa del general Osvaldo López Arellano, que era el presidente de la República de Honduras. Mi papá era el segundo jefe de la Fuerza Armada y vivían ahí cerca. Y yo comienzo a caminar. O sea, no era tanto el dolor físico, era el dolor en mi corazón. ¿Cómo mi madre y mi padre podía, si yo no andaba haciendo nada malo? Cristo vive, aleluya. Simplemente andaba diciendo lo que el Señor había hecho conmigo, no podía callarlo. Se me hacía un nudo en la garganta. Cristo vive. Y comencé a caminar y llegué como a la 1 de la mañana a esa parte, a esa bajada de la colonia Miraflores. Y algo extraño, porque era una iglesia, es una iglesia bautista. Y el pastor de esa iglesia es el pastor de la primera iglesia bautista de ahí, y también era el gerente de la radio evangélica más antigua de Honduras, HRBC, la voz evangélica de Honduras, que se agarraba mucho a donde ustedes en su pueblo se agarraba esa radio. No sé si usted se acuerda. Y entonces yo empiezo a caminar, y cuando miro esa iglesia con la luz encendida, yo sentí como que el cielo se abría, porque no era normal que a esa hora una iglesia bautista esté abierta o con luces encendidas. Y yo aceleré mi paso, y cuando llego a la puerta estaba abierta sin llave, solo cerrada. Y cuando me acerco a la puerta, la abro, y cuando la abro, hace un tronido. El pastor de la iglesia, oiga usted esto, se veía que estaba orando en el altar. Raro que un bautista haga eso. Si ni los pentecostales lo hacen ahora. Aleluya. Vive Cristo. ¡A su nombre! ¿Vive o no vive? Y más te vale que viva. Hay poder en Jesús. Cuando el pastor escucha el sonido de la puerta, se levanta de un solo. Y cuando él me ve, viene corriendo ante mí, sangrado. Y me dijo: hijo, ¿qué te pasa? Y le empecé a decir lo que había pasado. Y cuando yo le empiezo a decir lo que había pasado, ese hombre comenzó a llorar. Y me dijo: ¿sabes qué, hijo? Yo terminé mi culto a las 8 de la noche. Jamás en mi vida he hecho una vigilia. 100 veces traté de irme por esa puerta para mi casa y no he podido irme. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes por qué, hijo? Cristo vive. Porque el Señor me tenía aquí para esperarte. Amén. Y aquel hombre me dijo: ven, hijo. Y comenzó a orar por mí. Y cuando aquel hombre comenzó a orar por mí, sentí como que se me quitaba una carga de encima. Sentí como una anestesia que calmaba mi angustia y mi dolor. Y cuando aquel hombre terminó de orar por mí, me llevó a su casa y comenzó a limpiarme, llamó a la esposa, a la familia, comenzaron a bañarme con agua caliente, a curarme las heridas, buscaron ropa para vestirme, y a las 6 de la mañana estaba un carro de la policía militar presidencial en la puerta de la casa del pastor, porque había orden de llevarme al aeropuerto Toncontín y botarme de Honduras. Cristo vive, aleluya. Y me tiran a Costa Rica y llego a San Juan, Santa María, sin dinero, sin ropa, sin nadie conocido. $50 llevaba en la bolsa, que me lo había dado el pastor bautista, por cierto. Y cuando me bajo del aeropuerto, ¿y aquí qué? Nadie me conoce. ¿Para dónde voy? ¿Qué hago aquí? Hay poder en Jesús. Aleluya. Y fui por ahí, comí, me quedaron $25. Y pasó un bus, una guagua, como dicen en Puerto Rico. Y me monté en el bus y le dije: ¿para dónde va? Me dijo: voy lejos de aquí, me dijo, hasta Puerto Limón. ¿Me alcanza? Le dije: con esto para llevarme hasta el final. Sí, me dijo el hombre. Y me monté en el bus y llegué a las 6 de la tarde a un pueblo que se llama Siquirres. Como quien dice, si quieres, si te da la gana. Es un pueblo bananero de Costa Rica, antes de Puerto Limón. Y me bajo de aquella guagua en el parque
Y comienzo a darle vuelta al parque. Aquí había una iglesia católica, aquí una presbiteriana, aquí una metodista y aquí una centroamericana. Todas iglesias de hermanos dormidos, igualitos que muchas pentecostales, que dicen que son pentecostales pero ni la lengua sacan. Digan amén. Ustedes sí la sacan, ¿verdad? Digan amén. Digan gloria a Dios. Digan Cristo vive. Y si el que está a su lado no lo hace, dile, o lo dices o te hago que lo diga. Diga gloria a Dios. Diga Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. A su nombre. Aleluya. Vive para siempre. Amén. Aleluya. Y como esta es mi última práctica, Pastor Elías, hoy les saco la lengua. Aleluya. Es que como yo no cobro por horas ni por minutos, y me gusta dar todo, desembuchar todo, aunque se atoren, pero que se queden con todo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y si no lo alaban, menos que me voy. Más ganas me da de seguir predicando. Aleluya, hermano. Oh my God. Ninguna iglesia de aquellas me llamó la atención. Y agarro una calle de tierra. Y cuando voy caminando, unas 10 cuadras, había una iglesia metida así en un pasillo que se llamaba Iglesia Cristiana Unida de Costa Rica. Y me llamó la atención y me metí. Ya eran las 6:30 de la tarde. Y cuando entro a la iglesia, ahí había un anciano, Gloria a Dios, aleluya. pastor de la iglesia, bien anciano el señor aquel. Un hombre que era analfabeto y había aprendido a leer la Biblia. Amén. Aleluya. Amén. Sí, amén. Porque si no eres inteligente, lee la Biblia para que seas inteligente por lo menos. ¡A su nombre! Y hermano, entro y le empiezo a dar testimonio al pastor de mi vida. Y el pastor me dice, hermano Betancourt, qué bueno que Dios lo haya metido acá en este pasillo. Mire, me dice, hágame un favor, hermano, ya que usted está aquí, predíquenos esta noche. ¡Aleluya! Híjole, hermano, me tiran maíz a una gallina, no dejan en grano. Hermanos, llegó la hora del culto, prediqué un mensaje, pero de esos que echan polvo. No como aquí que ni polvo echan porque la alfombra no lo deja. ¡A su nombre! Y cuando termino de predicar, el pastor, quedaron tan emocionados, hermano. Me eché uno de aquellos, pero ya usted sabe, ¿verdad? Al extremo que el pastor le dice, doctor, no se vaya a ir, porque ¿para dónde me iba a ir? Si no había amores, ni hotel, ni nada. Estaba de gorro ustedes. Aleluya. ¡A su nombre! Y entonces me dice el pastor, espérese un momento, hermano, me voy a reunir con los ancianos de la iglesia. Se reúnen y después me llaman. Hermano Betancourt, venga por favor. Y me dice el pastor, fíjese hermano Betancourt, que nosotros, los ancianos y yo, queremos que usted se quede con nosotros. Queremos que usted sea nuestro evangelista. ¡Ay, qué! Hasta título ustedes. Para ayudarlo, me dice, le vamos a dar un cuarto en la casa de un hermano y le vamos a comenzar dando 3,000 colones. Pero 3,000 colones es como quien dice, me como 3 hamburguesas para un día, pero quedo 29 días con la tripa churro. ¿Qué churro? ¿Me está entendiendo? Pero yo era evangelista, ya con sueldo. ¿Cómo te quedó loco, hermano? ¡A su nombre! Ahora, imagínense cuando me terminaba el sueldo. Gracias al Señor, Pastor Lucas, que ahí era zona bananera. Es más, solo salía del cuarto y ahí estaban ganando. Yo me convertí como Menchito la mona. Mire, me hice experto en banano. Yo no sé hacer sancochado, revolcado, maduro, tostado, asado, con conchas y conchas. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Y me mandaban todos los días a predicar a los campos bananeros. Y ahí ese fue mi instituto bíblico. Ese fue mi instituto bíblico. A los 2 años aparece el director de misiones de la MI de Puerto Rico,
Arsenio Valentín, Gloria a Dios, aleluya. uno de los ejecutivos más grandes. Y cuando escucha mi testimonio, el señor aquel queda tan emocionado que me dice, y si nosotros lo invitamos a Puerto Rico, ¿usted viene? Aleluya. Pero está como que me ofrezcan una baleada y que tengo una perra hambre. Le dije, pues sí, pastor, claro que sí. Ah, caray, pero yo dije, ¿qué me van a estar invitando a mí? Si ahí solo invitaban a gente de caché, y yo era el chusmé, ¿entendieron? Aleluya. Pero Dios honra a los que le honran. Dios nos va a llevar a lugares inimaginables. Para aquellos que han escuchado mi testimonio original, y si no, búsquenlo por ahí por YouTube, que es Piratube. ¿Saben que mi testimonio original habla de cuando me recibieron en la White House por Ronald Reagan y Nancy Reagan? ¿Cómo te quedó el nombre, hermano? Que no soy chusma. Aleluya, santo. Estuve 5 days en la Casa Blanqueña, ¿entendéis? Aleluya. Y así es como me llevan a Puerto Rico. Pero miren lo impresionante. Llego a Puerto Rico y el ejecutivo me dice, doctor Betancourt, no va a haber ofrenda ni ninguna clase de ofrenda para usted. Para usted es un privilegio venir y predicar, porque era la Asamblea Mundial de la MI de Puerto Rico en el estadio Irán Bison. Ahí solo invitaban predicadores de alta alcurnia. Pero me dice, usted tiene el privilegio, ¿ves? Las puertas se le van a abrir, pero no hay ofrenda. Duro lo boricuas, ¿verdad? Pero de allá. Aquellos, los ejecutivos, aquellos de allá. Aleluya. Cristo vive. Y bien, hermano. Y ahí estaba Giyavi, la Jorge Racia. Y ahí es donde Dios lanza mi testimonio. Ese testimonio que ustedes han escuchado, que ha hecho que miles y miles de personas se conviertan a través de él. Aleluya. Y en efecto, aquí estoy. Aleluya. Cristo. Vive. Es inimaginable el privilegio que Dios le da a un hombre cuando éste se somete a él. Amén. Pero vamos a la lectura que les tenía. Ya nos vamos, no se preocupen. No se preocupen. Vamos, quiero leer, por favor. Iglesia, pongan atención a esto. Vive. Adoramos, Señor. Aleluya. Libro de San Marcos, capítulo 12, versículo 28 en adelante. ¿Lo tienen, verdad? Siempre existe la gran pregunta: ¿qué he de hacer para ser salvo? O sea, nosotros conocemos perfectamente cuál es el camino. Sabemos que el camino es Cristo. Pero además de ese camino exige reglas. ¿Me está entendiendo, hermano? Reglas de conducta. Amén. No todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Vamos a la Biblia. Aleluya. Poderoso Rey. Aleluya. Acercándose uno de los escribas. Ya ustedes saben quiénes eran los escribas, ¿verdad? Los fariseos, los intelectuales, aquellos que a veces hacían preguntas morbosas con el propósito de, pues, según ellos, avergonzar al Señor. Aleluya. Como cuando el Señor sanó a aquella mujer al tocar el borde de su manto. Y el Señor le preguntó quién me ha tocado. Y el Señor y los apóstoles, la pregunta humana, la respuesta humana de ellas es que, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Si aquí todo el mundo te empuja, todo el mundo te estruja. Sí, pero el problema es cómo tú vas a tocar al Señor. ¿Cómo tú vas a clamarle a Él? ¿Cómo le vas a pedir a Él?
¿Para qué le vas a pedir? ¿Para tus deleites? ¿O le vas a pedir algo para bendecir su nombre por siempre? Aleluya. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Aleluya. Para mí, en estos textos de la Biblia está encerrada la regla de oro. Si usted no necesita saber de memoria toda la Biblia, sería bueno que así fuera, pero con solo que usted lea estos textos de la palabra y los ponga por regla, usted será un hombre bendecido en todo el sentido de la palabra. Aleluya. Amén. La gran pregunta de aquel hombre escriba, una pregunta morbosa, tentadora. No entiendo el sentido de él. Respondiendo bien, le pregunto: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer gran mandamiento de todos es, número 1, oye Israel, oye iglesia del pastor Lucas. Aleluya. El Señor nuestro Dios es el Señor, uno es. Amén. Bueno, no hay a nadie más que adorar que al Señor. Aleluya. A mí me molesta cuando a veces algunos pastores fracasan o fallan y la gente se va al mundo como que si es que el pastor o fulano o mengano murió por ellos en la cruz del Calvario. Es porque cuando vinieron a la iglesia no vinieron viendo al Señor, sino viendo al hombre. Pero el hombre puede fallar porque el hombre es débil y puede en cualquier momento, en un descuido, fracasar. Pero el que derramó su sangre por mí en la cruz del Calvario, se puede caer el papa, la mamá, la abuela de medio mundo, pero mi Cristo no se cae. A su nombre, vive o no vive, y a él es a quien yo le debo obediencia incondicional, total y absoluta. Sí. Y él jamás me va a defraudar. Jamás. Jamás. Entonces, sigue diciendo la palabra. Cristo vive. Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí viene. Esta es la parte que a mí me conmueve, porque cuando la iglesia falla, cuando la iglesia hace lo que le da la gana, cuando la iglesia se dispara por donde quiere, es porque no tiene los principios. Cuando dice en el versículo 30, amarás al Señor tu Dios, amar Aleluya. con todo tu corazón, con todo tu corazón. Amén. Los sentimientos. Amén. O sea, las palabras se las lleva el viento, pero los hechos nuestros demuestran cuando somos del Señor. Amén. Dice la Biblia que el árbol por el fruto se conoce. Amén. Entonces, si tú tienes al Señor, tienes que tener un corazón lleno de amor y de bondad. Amén. Amén. Dispuesto a realizar toda buena obra, Amén. Aleluya. a obedecer los principios del Señor, a obedecer a la autoridad delegada por Dios, porque nadie está en un lugar eminente si no es puesto por el Señor. Amén. El que cuida la puerta, Dios lo puso ahí. Posiblemente el pastor lo puso, pero Dios guió al pastor para nombrarlo. Esa persona es una autoridad. Usted le debe obediencia y respeto a ella. Amén.
Si le dice que el carro está mal parqueado, no pega los ojos ni se lo quiera tragar con los ojos. Porque Él es una autoridad. Amén. A su nombre. Es como el principio normal del policía. Mientras esté con el uniforme, usted le debe respeto. Si no, lo hacen que respete. Amén. Entonces, el amor a Dios nos hace ser dóciles, Amén. obedientes Amén. y fieles Amén. en todo el sentido de la palabra. Durante mis 44 años de evangelista internacional, dicen que tuve mucha fama. No sé ahora si la tendré buena o la tendré mala. Pero yo siempre tuve pastores. Nunca quise, porque para mí un buen evangelista debe de tener un pastor. Primero, para que tenga quien me eche el ojo. Y otro, para que me diga cuando algo no está bien. Porque yo no soy perfecto y no lo sé todo. Amén. Número 2, para tener con quien reportar lo que me toca darle al Señor. Amén. A su nombre. He tenido pastores, como les dije en Costa Rica, ese pastor que tuve era un pastor analfabeto. Rudo el hombre aquel, hermano. Pero rudo, completo. Ya imagínense, era capataz de una finca bananera. Ya se imagina. De aquellos que había que llegar 2 horas antes y orar antes de empezar el culto. Llegar con bien cerrado de aquí, bien amarrado de aquí. Amén. No reírse mucho, porque en el tiempo que yo comencé, porque nosotros, hermanos, abrimos camino quebrando piedra para esta nueva generación. Tuvimos que pagar el precio. Ahora es bonito, es más fácil, todo es precioso. Yo iba a lugares donde en Guatemala, a mí, en Esquipulas, un hombre llegó y mientras predicaba con la Biblia ahí en la calle, me tiró una bolsa llena de orines. Fui a un pueblo de Jalapa, Jutiapa, ahí por Progreso, Jutiapa, y otro me sacó con un machete y me iba persiguiendo para matar. Las campañas de nosotros eran de 2 semanas. Y la ofrenda que nos daban eran unas 20 monedas. Y dele gloria a Dios. Nos decían come gallinas. ¿Se acuerdan? Por Dios santo. Y a veces ni frijoles nos daban. Ahí vienen los come gallinas. Éramos famosos por comer gallinas. Y si nos daban gallina era un pollo desnutrido más tostado que mi abuela ya por viejita. Pero eran tiempos de gloria. Amén. Donde los niños hablaban en lenguas. Donde la gente alababa a Dios y caminaba a distancias inimaginables a pata. Ahora no. Ay, Dios los acabetea tanto. Algunos hasta le llegan a traer a la casa. Y desde arriba le dicen al pastor, ¡ay no voy! Y empiezan a limpiar el parabrisas. ¡Ay no voy! Está lloviendo. Hace calor. Y cuando ese pastor a mí me decía, cuando a mí mi pastor me decía, haz esto, haz aquello, simplemente yo lo hacía. Amén, aleluya. A mí, el último pastor que tuve, nuestra iglesia era muy grande, teníamos que 1000 miembros, como 4 veces más grande que este templo. Y a veces yo vengo de Ecuador, vengo de Brasil, de una campaña, un evento grande. Y el pastor me dice, doctor Betancourt, ¿cómo le fue por la campaña? Muy bien, pastor, gloria al Señor, tantas almas, bendito Dios. Ah, mire doctor, no se le olvide que mañana a usted le toca coordinar el aseo del templo. Aleluya. Y yo, hermanos, tranquilo, a las 6 de la mañana en el templo. Te agarraba mi escoba. Yo lo alabo de corazón, yo lo alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo lo alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que me troné con él.
Pero yo me pregunto, ¿me quita el doctorado eso? No. Cuando limpiar la casa del Señor es una honra. Sí, amén, aleluya. Amén. O a veces, por ejemplo, ¿sabes qué? A mí me fregaban, hermanos. Hermano Betancourt, el viernes tenemos venta de tamales. A usted le toca vender 500. Si no lo vende, usted lo paga. Aleluya. Agarraba mi carro, hermano, y le ponía un parlante. Los tamales, los tamales. Y como eran de doctor, me los compraban todos rápidos. Me decían el doctor tamalero. Aleluya. Cristo vive. Obediencia. Santo. Es que eran orgánicos. Aleluya. Eso es amar al Señor. Amén. La obediencia. Sí. Amén. 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 Hay hermanos que usted le dice, hermana María, ¿puede venir mañana a limpiar el templo? No puedo. Hermano Juan, ¿puede llevarme al hermano tal a tal parte? No puedo. Hermano Juan, ¿quiere ganar $1000? Sí puedo. Aleluya. Es la falta de amor. Sí. Amor al Señor. Sí. La recompensa viene del cielo. Amén. Amén. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor. Pero ya termino. Yo sé que están así medio mal encarados, pero no me asustan. Más para uno los he visto, dijo la India María. Y los empiezo aquí, me los quitó. ¡Ay, Señor, hermana! Yo dije, se lo llevó el diablo, pero no. ¡A su nombre! ¿Vive o no vive? ¡A su nombre! ¡Aleluya! Ok. ¿Y qué sigue diciendo ahí? Aleluya. Santo. Ok. Hasta se perdió. No, aquí está. Ok. Estamos. El primer mandamiento de estos, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor, uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nuestro amor al Señor tiene que ser un amor íntegro, Amén. cubriendo todas las facetas, las emociones, los sentimientos. Amén. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. A su nombre. Gloria. El hombre por naturaleza es chuleta. Pero cuando usted tiene el temor de Dios, amén, cuando usted ama al Señor, no es difícil poderlo obedecer y poderlo servir. No hay nada de extraterrestre, amén, para adorar a Dios y para saber que Él es real y que vive y permanece para siempre. A su nombre. Y el segundo, para mí, este mandamiento es el que prueba la evidencia de que el Señor está con nosotros. Amén. Todos los demás son como invisibles, pero este es práctica. 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 Amarás, ¿qué dice? A tú. ¿Quién es tu prójimo? El que está a la par tuya. Amén. A veces nos enojamos con la mujer y dormimos enojados toda la noche. Y ponemos así dormimos, frontera Honduras-Guatemala. Si el Señor viniera ahora, ¿cuál sería tu condición? ¿Entiendes? ¿Cómo alguien puede decir que ama al Señor, que nunca lo ha visto, y no puede amar a quien puede tocar y a quien puede palpar? Amén. Y termino aquí diciéndoles, hubo un hombre principal que tenía su criado a quien este quería mucho. Y ese, dice la Biblia, raro, era un hombre militar, según puedo entender. Y su subalterno se enfermó de gravedad. Y aquí termino en esto. Y era un hombre extraño para mí porque es casi difícil que alguien de dinero se preocupe por un empleado, por un trabajador. Es muy raro. Pero dice la Biblia que este hombre amaba mucho a su ¿qué era? A su siervo. Enfermó de gravedad, pero oyó hablar que por ahí andaba Jesús. Pero él, como era pecador y no se sentía digno,
no se atrevió, porque hay gente impía, y quiero que lo entienda, que tienen mejores actitudes que nosotros los cristianos. Sí, Desgraciadamente. sí. Usted ve a los testigos de Jehová con una falsa doctrina. Andan de puerta en puerta todos los días. ¿Cuándo lo hemos hecho nosotros? Usted ve a los, y supuestamente tenemos la verdad. Usted ve a los mormones, ¿verdad? Sí. Andan por ahí, por todas las calles. ¿Cuándo usted y yo lo hemos hecho? Y en la iglesia, te amo más que a mi vida. Híjole, caray. ¡Ah, caray! ¡A su nombre! ¿Vive o no vive? Y al enfermar, este hombre le dio pena ir al maestro. Porque el que reconoce que es un pecador se siente miserable delante del Señor. Como aquella mujer que derramó lágrimas y enjuagó los pies del maestro. Y viene y llama a los ancianos de la iglesia. Y les dice que por favor vayan a Cristo para que intercedan ante Cristo por él para beneficio de su siervo. Y aquellos hombres van a donde Jesús. ¿Cuál fue la carta de garantía? ¿Cuál fue el antecedente que aquellos hombres le dijeron a Jesús para que Jesús hiciera la obra? Aquellos señores le dijeron: maestro, venimos de parte de fulano mengano para que le ayudes y que sanes a su siervo. Nosotros creemos, Señor, le dijeron, que es digno, oigan bien la palabra, fíjate, hablando de un impío, porque aún los impíos son dignos de misericordia. Amén. A su nombre, porque Dios no hace excepción de personas. Dios te ama. No importa la condición en que estés y en que te encuentres. Le dice el Señor, le dice, es digno que lo escuches porque, número uno, ama a mi pueblo, ama a tu pueblo. Oiga bien, qué recomendación de más hermosa. Y número dos, le digo, ha construido casa para Dios. O sea, el impío había construido un templo para el Señor y no era cristiano. Ahora, el Señor, al escuchar aquello, de inmediato da la respuesta. Él cree que aquel hombre es merecedor. ¿Sabe por qué? Porque la fe sin obras es muerta. A su nombre, las palabras se las lleva el viento. Por eso el Señor dice: muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Amarás al Señor tu Dios. Amén. Aprendamos a amarlo. Aleluya, santo. Aleluya. Yo siempre he dicho, hermanos, y termino diciéndoles esto. La iglesia necesita buscar la unción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te va a hacer sensible y te va a hacer obediente y te va a hacer sentir temor delante de Dios. La gente que no quiere el Espíritu es más dura para trabajar con ella. O sea, va a hacer las cosas, pero no la va a hacer con esa espontaneidad. O sea, va a ofrendar, pero no lo va a hacer con ese gozo, con esa libertad. Pero cuando tú tienes la unción del Espíritu Santo, tú puedes sentir pasión y amor por el Señor. Amén. Amén. Y cuando tú estás enamorado, tú no le puedes negar nada a quien tú amas. Aleluya. Aleluya. Por eso para mí fue fácil renunciar a lo que mis padres me podían ofrecer para seguir a Cristo. Cuando mi padre, porque no fue fácil ir a Costa Rica, renunciar de ser rico para ser pobre, estar comiendo bananos los 3 tiempos, no porque Dios no me podía dar todo lo que yo quisiera, claro que Él podía, pero tenía que formarme carácter. Amén. A su nombre. A su nombre. Él podía hacerme millonario de la noche a la mañana. Claro que sí. Sin es el dueño del oro y la plata. Pero entonces todo hubiera quedado mi carácter. Me pasó por el desierto. Pero gloria sea su nombre. Amén.
a los 3 meses de estar ahí en Costa Rica, viviendo en ese cuarto de 4 paredes, en una cama, De cordeles. pues ni sé cómo decirle, pero yo era feliz. Para mí eso era el castillo del Marajá de Capuchá, ¿me entendió? Porque estaba enamorado de Cristo. Ahí estaba con mi rey. A su nombre, a su nombre. Y cuando usted está con el ser amado, aunque la tripa le churrusque y aunque solo coma pan con agua, usted es feliz porque está al lado de su amado. Óigame, y me acuerdo que esa vez mi padre aterrizó un helicóptero porque enfrente de donde yo vivía había un campo de fútbol y aterriza un helicóptero de la Fuerza Armada de Honduras. Y se baja el general Betancourt con su séquito. Mi papá se creía la mamá de Tarzán y no era ni Chita la mona el viejo aquel. Y cuando llega a la casa toca la puerta y le dice a la señora: ¿aquí vive Jaime Betancourt? Sí, le dice, por favor, ¿me permite entrar para ir a donde él? Y la señora le dijo: sí, señor, entre. Y cuando mi padre abre la puerta del cuarto donde estaba, derramó lágrimas y me dijo: hijo, ¿cómo es posible que tú hayas renunciado a lo que yo te di para estar aquí? Me dijo: hijo, este es el Cristo que tú sirves. El diablo. ¿Sabes qué, hijo? Renuncia a esta estupidez, me dice, y yo te doy todo lo que tú me pidas, con todo mi corazón. Y yo le dije: padre, quiero que sepas que tú me estás hablando exactamente como el diablo le habló a Cristo cuando estaba en el desierto después de 40 días de ayuno. Me dijo: o sea, ¿me está diciendo el diablo? No, padre. Pero jamás, le dije, puedo renunciar a este Cristo, porque si renuncio a Él, me muero. Sí. Porque un amor apasionado mata cuando se pierde. Yo estaba enamorado y sigo enamorado de Cristo como el primer día. Porque hago memoria. ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera sido por el Señor? Memoria, haz memoria. Cuando tú decidas irte de la iglesia o hacer lo que te dé la regalada gana, haz memoria de dónde te sacó el Señor. A su nombre. ¿Qué hubiera sido de ti si no fuera por el Señor? Si veniste mojado, ¿qué hubiera sido si el Señor no te trae? Te hubiera matado, te hubiera muerto en el tren, te hubiera pasado cualquier cosa, pero el Señor te tiene aquí. Muchos perecieron en el camino, pero el Señor te tiene aquí. Tienes que aprender a tener gratitud, hermano. Gratitud sobre todas las cosas. Gratitud por aquel que lo dio todo por ti en la cruz del Calvario. Póngase sobre sus pies esta noche. Gratitud. Amar al Señor con un amor inimaginable. Cada vez que yo puedo mencionar el nombre del Señor, yo siento que mi corazón palpita y la sangre se me acelera y el cerebro se me quiere explotar, porque el nombre de Jesús es poder. Es poder. Es poder. Quiero expresar mi gratitud a ti, Señor, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre
la pasión y amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Gracias. Escúchame, hermano, esta noche yo quiero hacer nada más un llamado breve. Si hubiera alguien esta noche que esté enfermo, que esté pasando por alguna necesidad, que tenga alguna petición delante del Señor, que siente que la prueba que tiene es fuerte y no puede soportarla, yo quiero esta noche poder orar por usted. Y si esta noche usted tiene alguna necesidad en su corazón, yo le invito ahora que ahí donde está, levante su mano conmigo. Hay alguien esta noche que le diga: Señor, ayúdame. No puedo con esta necesidad, no puedo con este problema, no puedo con esta enfermedad. Pero esta noche aquí está Jesucristo, médico por excelencia, el que conoce tu dolor y tu necesidad, el que sabe la condición en la que tú te encuentras. Y hoy ese es este momento. Si alguien está enfermo, si alguien está pasando alguna necesidad, véngase al frente en este momento para hablar por usted. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Escúcheme. Yo no puedo curar tu enfermedad, porque ni las mías puedo curar. Pero aquí hay alguien que sí puede. Y su nombre es Jesucristo. Tu fe puede mover la mano de Dios esta noche. Tu propia fe. Yo voy a orar por ti, voy a ponerte aceite. Y si hay alguien esta noche, escúchame, que quiera reconciliarse con el Señor, también puede hacerlo. Véngase al frente, tráigase, véngase al frente. Véngase ahora. Salga de su lugar. Ábrale su corazón al Señor. ¿Quiere recibir a Cristo esta noche? Hoy es el día. ¿Quiere reconciliarse con el Señor? Véngase ahora. Queremos orar por usted. Hoy es un día especial que Dios ha preparado para ti. No es mañana, no es pasado. Hoy es el momento. Aquí está Jesús. Él está aquí ahora. Él dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y te llamo. Si alguno abre la puerta, Dios te bendiga. Si alguno abre la puerta, Señor, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esta noche, el milagro de la salvación, el milagro de restauración de tu vida está en las manos del Señor. Si tú vienes a Él y te entregas a Él. Quiero esta noche, iglesia que está atrás, ayúdame por favor levantando tus manos hacia acá al frente. Todo el que sea cristiano, quiero que me ayudes en esta oración. ¿Sabes qué? Posiblemente tú no tengas necesidad, pero aquí hay gente que está enferma y necesitada. Y tu oración tiene peso delante del Señor. La Biblia dice: la oración de los justos puede mucho. Así que ayúdame por favor con tus manos levantadas y ora hacia acá al frente. Quiero que antes de orar y ponerle aceite, quiero pedirle a todo el que está aquí enfrente ahora mismo que abra su boca y repita conmigo esta oración. Hágalo en voz audible. Diga conmigo: Señor Jesús. Dígalo fuerte: Señor Jesús, esta noche estoy delante de tu presencia. Tú me conoces, Señor. Tú conoces mi necesidad, conoces mi enfermedad, conoces mi problema. Yo vengo delante de ti, Señor, y te pido perdón si lo que estoy pasando es a causa de desobediencia. Perdóname, Señor.
muéstrame el camino. Enséñame en mi corazón dónde te fallo, porque no quiero hacerlo. Jesús, ayúdame. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Y perdona mis pecados. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Toca, Padre. Reprendemos esta noche todo espíritu de enfermedad. Declaramos esta noche que la sangre de Cristo tiene poder. Padre, en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Jesús. Toca, Señor, esta vida. Toca la vida de mi hermano, Señor. Toca la vida de mi hermana, Padre. Señor, que el poder de tu Espíritu sea con ella. Tócala, Señor. Tócala. Toca, Señor, y ven. Tú eres el médico por excelencia, Señor. Solo tú eres nuestra única esperanza, Señor. Manifiesta tu poder, tu gloria, Padre, en la vida de mi hermana, Señor. Ahora que la sangre de Cristo la cubra, Padre, en el nombre de Jesús, manifiesta tu gloria, Señor. Eres digno de suprema alabanza, Espíritu Santo. Toca la vida de mi hermana, toca la vida de mi hermana. Padre, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Manifiesta tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabra, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabra, es más que una canción. Quiero pedirle a todo el que está aquí enfrente, abra su boca y repita conmigo esta oración levantando su mano. Levanta tu mano y di conmigo esta noche: Señor Jesús, yo creo en lo profundo de mi corazón que tú me has tocado. Yo creo, Señor, que tú eres mi médico por excelencia, que tú eres el abogado que me ayuda en mi necesidad. Pongo mi vida, Señor, delante de tu presencia. Señor, echa fuera de mí todo lo que impida que yo vea tu gloria. Espíritu Santo, tócame. Espíritu Santo, lléname ahora. Lléname, Señor. Ayúdame, Señor. Diga conmigo: Señor, esta noche yo declaro por la sangre de Cristo que soy salvo, que soy libre de todo ataque del diablo. Ahora, en el nombre de Jesús, levanto mis manos al cielo y digo: soy libre. Soy libre, libre, por el poder de Cristo, por el poder de Cristo soy libre. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de beber, a su nombre gloria, de tu manantial. Dame de beber, quiero estar
en su presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber. A su nombre. De tu manantial. Dame de necesito más. Démosle un aplauso al Rey esta noche. Démosle un aplauso al Rey esta noche. A su nombre, gloria. Aleluya. ¿Vive o no vive? Amén. Gracias esta noche, hermanos. Ya me voy rumbo buscando el aeropuerto. Quiero pedirle sus oraciones. Escúchame lo que le voy a decir.